Los indicadores económicos acompañan el plan económico del gobierno. Se conoció el superávit fiscal de mayo y el repunte en ventas en supermercados. Además, en una semana, Argentina podría volver a los mercados emergentes. Para hablar de estos temas, estamos en comunicación con el ex CEO de Syngenta, economista y asesor de empresas, Antonio Aracre. Antonio, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, al parecer los números le sonríen al gobierno en este momento. Bueno, vos sabés que hay un pilar fundamental dentro del plan de gobierno del presidente Milei, que es el ancla fiscal. Es el superávit primario suficientemente importante como para poder pagar todos los intereses de la deuda y que se traduzca después en un superávit financiero un poco más acotado, pero superávit al fin. Esto lo logró desde el primer mes de su gestión de gobierno, ya por enero del 2024, de una manera donde realmente resultaba inédito e inesperado, y lo sostuvo en los últimos 18 meses. Y es lo que está permitiendo, por ejemplo, que la inflación minorista la semana pasada haya sido del 1,5%, que la mayorista que se anunció el martes dio deflación después de muchísimos años que no veíamos una reducción en el índice de precios mayoristas. Hoy a la mañana la Agencia de Recaudación y la Secretaría de Finanzas anunciaron, como vos bien especificaste, el superávit primario, que en lo que va del año se acumula ya un 0,8% del PBI y un superávit financiero del 0,3% del PBI. Ambas cifras son de por sí muy significativas y dan una orientación precisa a los inversores y al mercado respecto de esta disciplina férrea que garantiza de alguna manera la sustentabilidad en el desplome de la inflación. Pero en las últimas semanas se habían generado muchas dudas y mucha información acerca de que el consumo parecía no arrancar, incluso trascendieron algunas cifras de la Cámara de Comercio para el Día del Padre, que habían caído interanual un 1,7% respecto al año pasado. La verdad es que hoy el INDEC reportó las ventas de supermercados para el mes de abril y sorprendió a todos con un 9% de aumento interanual y un 0,8% de aumento intermensual. Es decir, que está mostrando una dinámica importante la reactivación de la venta minorista. Se veía y se percibía ya muy bien en consumos más típicos de clase media alta, como son los autos, las motos y los electrodomésticos. Se dudaba un poco más del consumo masivo que se nota más en los supermercados, donde las compras hacen más referencia a los alimentos, a los artículos de limpieza y de consumo general. Y este mes la verdad que las cifras acompañaron de manera muy positiva. Antonio, ¿cómo se explica un aumento del consumo y al mismo tiempo una baja en los ingresos? Bueno, lo que pasa es que la baja en los ingresos, primero, es bastante heterogénea. Hay sectores que vienen entregando a sus empleados aumentos de sueldo que en el peor de los casos acompañan a la inflación y en el mejor de los casos están incluso algunos puntos por encima. Cuando vos comparás el salario promedio, de acuerdo a la información oficial del CIPA, de noviembre del 2023, último mes del gobierno anterior, y de mayo del 2025, el sector privado en promedio está por encima de la inflación de ese mes, del último mes del gobierno anterior. Pasa que en algunos sectores donde no hay subsidios a la energía o al transporte, no estoy hablando de la clase media baja que todavía tiene subsidios, pero quizás la clase media es un poco más castigada porque tiene que asignar una parte mayor de sus ingresos a pagar estos servicios ahora ya no más subsidiados, y por lo tanto le queda un poco menos de dinero disponible para gastar fuera del consumo habitual. Y eso se ve reflejado tal vez en un consumo turístico de fines de semana más bajo, en restaurantes que no están tan poblados de gente como se veía en otras épocas. ¿Cuál es la lectura de la
chatura del dólar, por llamarla de algún modo. Es decir, han bajado desde el dólar oficial, el financiero, el blue, el MEP, en fin. En realidad han bajado todos en estos días. ¿Cómo se explica? Bueno, todavía estamos en un mes de alta liquidación de exportaciones por parte del campo, sobre todo que tener presente que a fin de mes termina esta baja temporal de las reducciones a las retenciones de soja. Por lo tanto, vamos a notar un mes de junio con fuertes liquidaciones y con una demanda de importaciones normal y habitual, pero que no logran absorber todos esos dólares que se están liquidando, y por eso estás viendo un dólar a la baja. En julio van a seguir liquidándose exportaciones, pero a un volumen o a un ritmo menor, porque ya no van a regir estas reducciones temporales que vimos en estos meses de febrero a junio, y probablemente el tipo de cambio se estabilice más cerca de los 1.200, que es lo que estuvo navegando desde que hemos salido del cepo, ¿no? Aproximadamente. Y esto a contramano de los exportadores en particular, que preferirían un dólar un poco más alto, porque inclusive estas cifras que damos hoy también tienen que ver con un dólar bajo que favorece las importaciones. Y bueno, viste, vos vas preguntándole a distintos actores sociales qué tipo de cambio preferirían y te van a ir respondiendo distintas cosas. Entonces el exportador te va a decir uno más alto, el importador te va a decir uno más bajo. La realidad es que un gobierno no debería meterse demasiado en el tipo de cambio, y lo que hizo fue dejarlo flotar con muy pocas restricciones actualmente, como son el caso de los dividendos pasados para las empresas, para las personas jurídicas, pero prácticamente sacando eso ya no quedan restricciones y el tipo de cambio vale lo que el mercado encuentra de equilibrio entre los oferentes y los demandantes. Ahora, no hay que olvidarse que los que hablan muchas veces de forzar una devaluación, de que el tipo de cambio debería ser más alto, no le explican a la gente que en el fondo eso significa un salario en dólares más bajo. Y el salario en dólares más bajo perjudica a la clase media, a la clase media alta, que tiene ingresos que hoy han visto rejuvenecerse y redinamizarse en dólares, pudiendo acceder a un crédito bancario para comprarse un terreno, una casita, un auto, y que no me parece que estuvieran muy contentos si el tipo de cambio fuera más alto. Entonces hay que buscar el equilibrio y lo que sea bueno para la mayor cantidad de argentinos, y no para un grupo en particular que, para no hacer los deberes de mejoras de competitividad o productividad, le pide al Estado que le saque las papas del fuego y devalúe. Hay un punto pendiente y son las inversiones. Si existe la posibilidad de que Argentina vuelva a los mercados emergentes en los próximos días, es una posibilidad. Eso facilitaría justamente que haya inversiones, y no digo inversiones especulativas como las que ha habido en la historia argentina, sino inversiones productivas que creen empleo, por ejemplo. Bueno, hay inversiones, se están anunciando importantes paquetes de nueva infraestructura que tiene que ver con el petróleo, el gas, el litio y la minería, ¿no? Que en los próximos 2 años, prácticamente entre gas y petróleo, vamos a tener otro campo en materia de exportaciones, y probablemente en 5 o 7 años un tercer campo con el litio y la minería. Y esto exige enorme cantidad de inversiones que se empezaron a dinamizar a partir del RIGI, que es esta ley que les permite un régimen especial en la política cambiaria para poder repatriar dividendos y algunas ventajas impositivas. Las inversiones en otros sectores que por ahí no son tan deslumbrantes, como son estos otros que te mencioné antes, van a venir, pero creo que están un poco más cautas, esperando qué pasa en las elecciones de octubre y noviembre, cómo se consolida este nuevo modelo de país, cuál es el apoyo que tiene el presidente Milei para seguir adelante con las reformas estructurales que le den una senda
previsible en materia de costo laboral, costo previsional, costo impositivo. Y creo que allí definitivamente con un apoyo popular importante y una agenda de reformas estructurales vamos a empezar a ver un flujo más significativo. Sobre eso te iba a preguntar justamente porque efectivamente las elecciones siempre meten la cola en Argentina y el factor político también. Ahora, a esto hay que sumarle la concentración o digamos el interés que ha despertado Cristina Kirchner más allá de su condena y del acto que hemos visto hoy en la Plaza de Mayo. ¿Cuánto puede influir la presencia política, digo yo, de Cristina Kirchner? Influye bastante. Fíjate que este cierto rejuvenecimiento kirchnerista que vimos a partir de la sentencia de la Corte generó algunos cambios de imagen en las encuestas favorable a la expresidenta y también genera un poco de incertidumbre sobre una agenda política más vieja, más de izquierda, que los inversores internacionales creían bastante superada en la Argentina. Y por eso es importante ver qué es lo que va a pasar en las próximas semanas en cuanto a qué cara, cuál es la cara de este nuevo peronismo que se va a presentar en las elecciones de septiembre y octubre. Está claro que Cristina no va a poder ser candidata, pero seguramente tenga una preponderancia importante en la decisión de quiénes van a ser los candidatos. Y bueno, ahí en esas caras que se vean en las listas, seguramente se trasuntarán cuáles son las doctrinas, las ideologías y las políticas que hay detrás de esas caras, y en función del apoyo que se reciba o no, tendrá una implicancia importante en la mirada que los inversores externos tengan de Argentina. Siempre digo que hablar de largo plazo en Argentina es hablar del fin de semana próximo, así que no quisiera ni siquiera aventurar qué puede pasar al final del mandato del actual gobierno. De todos modos, Antonio Oracre, muy agradecido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Y cuando volvamos de la pausa, más del Mundial de Clubes y el tiempo en la ciudad, el frío que viene a la ciudad. Quédate que hay más noticias a las 20:30. Ahí seguinos.